buenos días, amigos de Radio Noticias del Perú. Soy la doctora Fiorella Luyo y esto es su radar social. El día de ayer, 3 de diciembre, recordamos la abolición de las cadenas de la esclavitud por Ramón Castilla en Huancayo, el 3 de diciembre de 1859. Pero, ¿realmente se abolió la esclavitud? ¿Realmente ya no existe esclavitud hoy? Y en todo caso, ¿fue la historia como nos la contaron? Vamos a ver un poquito de cultura y lo que hablaríamos hoy de la esclavitud. Si nos basamos netamente en el concepto de esclavitud, viene a ser la explotación de una persona que no puede negarse debido a amenazas, a violencia, a miedo, a coerción, a abuso de poder, engaños, etc. Si yo me baso solo en el concepto, podría decir que ya no existe esclavitud. Una líder de opinión bastante importante, además de un medio de comunicación en X, lo escribí ayer que se acabó, que la esclavitud es parte de la historia, pero ¿me puedo atrever a decir que ya no existe esclavitud? Ciertamente la esclavitud ha existido con la historia del planeta, desde que éramos cazadores, desde que éramos pescadores. Con la agricultura obviamente se acrecienta más, pues porque hay personas que logran obtener, digamos, una abundancia o terrenos con más abundancia de recursos, mientras otros no tienen que someterse a lo que deciden los que tienen más recursos. Pero si hablamos netamente del Perú, bueno, el Perú ha sido oprimido, el hombre peruano, por el llanaconaje, por el jornal, por los repartos, etc. Vamos a hablar netamente de lo que se nos viene a la mente cuando hablamos o cuando pensamos en Ramón Castilla, que es los afrodescendientes. Si tuviéramos que hablar netamente de esto, ciertamente sí, el Perú ha vivido en un sistema de esclavitud muy cruel durante 300 años, en la que se aprovechaban o dominaban a otras personas. Y era legal en el Perú. Ejercer el dominio sobre humanos era legal en el Perú. Al inicio de la República, digamos que se sientan las bases para esta libertad, al momento que se proclama la independencia, ¿no? Simón Bolívar también dentro de su discurso decreta la libertad de vientre. Bonito término, libertad de vientre. Y es que en esta época, pues, si yo era esclava, mi hijo nacía y era esclavo. Y mi amo seguía siendo el amo de mis hijos, de mis nietos. Así que no tenían mayor derecho. Su suerte era seguir siendo esclavos por mi vientre. Ok, libertad de vientre. Digamos que se dio una primera base, obviamente, pues los caudillos del momento no lo iban a permitir. Como ahora y como siempre, la clase privilegiada, la élite, el poder económico manejan las leyes de forma pues que los va a privilegiar a ellos. Así que ciertamente no se dio hasta ese momento la libertad de los esclavos, de estos afrodescendientes. Carlos Aguirre, historiador, dice que la verdadera campaña de abolición de la esclavitud lo dieron los mismos esclavos y no Ramón Castilla. Más o menos yéndonos por este lado y vamos a conocer un poquito la historia más allá de lo que nos enseñaron en la secundaria. A ver, bueno, los esclavos estaban cansados de este abuso por parte de sus amos. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a escaparse, lo que llaman, ¿no? Se vuelven montoneros, se vuelven bandoleros, digamos, agrupaciones que es como les llamaban, a lo que llaman cimarrones, ¿no? A veces los abuelos antes nos decían cimarrones por llamarnos la atención. Los cimarrones, estos se empiezan a agrupar y eran cada vez un número más grande entre los que huían y se juntaban por buscar su libertad. Y aquí viene la parte de la historia en la que se liberan a los esclavos. Bueno, durante la guerra civil que se da pues entre Ramón Castilla, gobernante del momento, versus José Rufino Echenique, que fue pues nuestro presidente de 1851 a 1855. Bueno, sobre este pesaba una gran cantidad de denuncias de corrupción, así que Ramón Castilla, basándose en este argumento y en esta idea revolucionaria contra Echenique, se le junta a la gente, se le juntan los políticos, así que estaba en desventaja Echenique. ¿Qué hace? Muy bien, Echenique dice, bueno, necesito un ejército más fuerte, porque ante este enfrentamiento voy a necesitar un ejército con gente que lo dé todo,
por ayudarme, que sean fuertes, que sean muchos. ¿Dónde los consigo? Ahí está, todos sabemos que los afrodescendientes, por decirlo así, para que no me digan racista, pero son nuestros negritos, bueno, son bastante fuertes, ¿no? Sin hacer sentir mal al resto de varones, pero sí, los negritos son bastante fuertes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que les dice Echenique? Yo le voy a dar, saco un decreto de libertad. Yo le doy la libertad a que se une a mi ejército para defenderme. ¿Ok? Miren, ahí empezamos un poquito con la libertad de los esclavos. Muy bien, Ramón Castilla no se iba a quedar atrás. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Muy bien. También saca su propio decreto y dice, les da otro decreto de libertad y le dice, bueno, todos los esclavos van a ser libres. Ahora, ¿qué es lo que nos han contado en la secundaria, no? Listo, les da la libertad desde el 3 de diciembre de 1859. Ojo, la libertad, menos a los que apoyan a Echenique, obviamente. Bueno, desde aquí se conocen esas bases. No ha habido la buena voluntad o la buena onda de querer darles la libertad. Lo que quería era gente que lo apoye en su victoria contra Echenique. Victoria que se dio, obviamente. Dada la victoria, Ramón Castilla, como no estaba en sus planes libertar a los esclavos, bueno, da nuevas leyes para poder mantener controlados, porque ya no eran esclavos, controlados a estos esclavos. Y si no se ceñían a las nuevas leyes, los mandaban a la isla en ese momento de Chincha. Es decir, por ahí intención buena no había, pero bueno, es la historia que nos cuentan en la secundaria. Han pasado tantos años. Ahora en el 2017 la palabra esclavo se vuelve mediático nuevamente. Cuando todos vemos en las noticias en el incendio en las Malvinas, dos jóvenes, Jorge Luis y Jovita, si no me equivoco, de 19 y 20 años, mueren asfixiados en los contenedores en los que trabajaban. Trabajaban en condiciones infrahumanas. No salían ni para alimentarse y hacían sus necesidades dentro de ese contenedor en sus botellas. Trabajaban con candados, al punto que cuando hubo este incendio nadie los podía sacar porque estaban completamente encerrados. Bueno, a propósito de este caso indignante para los humanos y que se vuelve a mediatizar esto de que existen esclavos dentro de la modernidad, a lo que se llama esclavitud moderna. Como para no irme de este caso, las personas, los amos, los patrones de estas personas fueron sentenciados al delito contra la libertad, violación de la libertad personal, trata de personas, agravada con fines de explotación laboral y esclavitud. A inicios del 2017, este término, esclavitud, se incluye nuevamente en el Código Penal de nuestro país. Por tanto, la palabra esclavitud sigue vigente, no solo en nuestras leyes, sino en la realidad. Señor, señora, las cifras hablan. Más de 50 millones de esclavos existen en el mundo. Nunca antes en la historia de este planeta han habido tantos esclavos. Ojo, hoy no existe un país, un régimen en el que sea legal la esclavitud. En la época en que era legal la esclavitud, no hubo tantos esclavos como lo hay ahora. Ciertamente las cifras en porcentajes usted puede decir que ha bajado, pero la magnitud en cantidades es exorbitante. Estamos hablando de 50 millones de personas que viven en condiciones de esclavitud. La mitad, estamos hablando de estos 50 millones por temas de esclavitud sexual o matrimonios forzados, y la otra mitad por trabajos forzados o trabajos en este tipo de condiciones. Claro que en el tema sexual el 99% son mujeres, niños o niñas, niños y adolescentes, y en el caso en el resto de sectores el 58% son mujeres. Y estamos hablando de muchos sectores, ojo, pesca, agricultura, construcción, servicio doméstico, venta de drogas, belleza, por supuesto, trata de personas. Señor, señora, hoy la prostitución, la trata de personas, mire, es ilegal, ¿cierto? Hasta ahí lo tenemos claro. Sin embargo, la prostitución es el segundo negocio más lucrativo a nivel internacional. Se mueve más de 150 millones de dólares al año por el tema de
prostitución y trata de personas. Ojo, mire que estamos hablando que no tenemos cifras exactas. Cuando se trata de un tema ilegal, ¿cómo podemos tener la cifra de todos los rincones, recovecos, espacios, profundidades de nuestra selva y qué sé yo, donde puedan existir personas que son secuestradas? Se calcula que en la época de 1860 había 20 esclavos por cada 1000 personas. Hoy se calcula que son, mire usted, en esta época que está prohibida la esclavitud, de cada 1000 personas, 5 habitantes son esclavos. Usted me dirá, sí, bajo la proporción. Ojo, hoy es ilegal, 5 personas de cada 1000 es bastante. Considere usted la cantidad de población en cifras exactas, en cifras, en bruto, en número de personas. Esta cifra es exorbitante. Se calculaba que hace 400 años un esclavo podía costar entre 4.000 y 14.000 o 40.000 $, es decir, un precio exorbitante para tener un esclavo a mi disposición toda mi vida, incluso sus hijos y nietos. Hoy se calcula incluso que secuestran a nuestros niños y a nuestros adolescentes y lo ven de repente hasta por $90. Es decir, nuestros hijos, nuestros adolescentes son desechables, descartables, $90 y ya está en venta. Se calcula que en India 8 de cada 1000 personas son esclavos. En Corea del Norte 104.6 personas son esclavos por cada 1000 habitantes. En América esta cifra se eleva. Aquí en América, donde pertenecemos, se calcula que hay más de 5.1 millones de personas que viven en situación de esclavitud. No te puedes tapar los ojos ante esto. Además, hay que considerar 2 aspectos importantes. Primero, de pronto la esclavitud, podríamos decir que hay niveles. De alguna forma, todas las personas que me están escuchando hoy, radioyentes de Radio Noticias del Perú y de Radar Social, de alguna forma somos esclavos en toda nuestra vida cotidiana, porque las leyes que se nos presentan, incluso en época de pandemia que ha sido terrorífico, las leyes que se nos dan para la producción, distribución, la venta y nuestro consumo de alimentos, no son las mejores. No tenemos elección, lo que vamos a comprar no es sano, los que los ponemos, el azúcar de nuestro café y nuestro desayuno. Las plataformas, lo que tenemos, nos compramos un celular porque supuestamente es mío, yo lo compré, yo lo pagué, sin embargo me fuerzan a ver cosas y hasta creo que me gusta verlo, ¿no? Una serie de plataformas, una serie de videos que no es conveniente para mí. De alguna forma todos somos esclavos de un gran sistema. Otra cosa que usted tiene que tener en cuenta, que nosotros podemos contribuir al crecimiento de esa gran cadena de esclavitud que hoy por hoy hay. De repente, esto usted no lo sabe, usted no es consciente de esto, pero usted sabía que el cobalto que utilizan las baterías de litio de su smartphone, de su laptop, de su carro, ese cobalto lo sacan de minas, por ejemplo, en la República Democrática del Congo. Usted sabía que ahí en las minas de cobalto utilizan niños. Bueno, tienen agujeros pequeños, ahí ingresan niños, tienen que respirar aire contaminado, polvo, trabajan por 12 horas, por supuesto están forzados por miedo y bajo amenazas que van a matar a sus padres o los van a perseguir a ellos y los van a matar. Trabajan todo el día por $1. Ese cobalto estamos utilizando nosotros día a día en ese aparato que llevamos en las manos, en nuestro celular. Existen 3 factores que empeoran esta situación de esclavitud moderna en la que hoy vivimos, que no podemos negar que existe y que las cifras nos dicen que es mucho más grande que cuando fue legal la esclavitud. La primera, la sobrepoblación y la distribución inequitativa de bienes. Por supuesto, a veces en eso no tenemos mayor injerencia. Segundo, las situaciones difíciles, las situaciones de crisis, en lugares donde hay guerra, en países donde sus políticas son devastadoras, en lugares donde la situación, qué sé yo, huaicos, por ejemplo, lo que hablaban hace un rato acá nuestros locutores, de lugares de crisis vienen esas personas a buscar una oportunidad para comer, un techo. ¿Y qué hacemos las personas? Y ahí sí podemos nosotros tener injerencia y ahí sí nosotros contribuimos a la esclavitud. Les damos los trabajos más forzados por un plato de comida. Así que sí contribuimos a que se den estos casos. Y otro, la corrupción.
Ciertamente usted puede decir, bueno, en los países en subdesarrollo, en vías de desarrollo hay corrupción. Y en los países de primer mundo no hay corrupción, entonces por lo tanto no hay esclavitud. Señores, en nuestros países no solo hay esclavitud, sino que además captan a nuestras hijas, a nuestras niñas y a nuestros niños para llevárselas a primer mundo. O sea, con el primer mundo tú desapareces, no queda un plano vacío como aquí, que desaparecemos a diario, ¿no? Entonces no cogen mujeres o niñas o niños de allá, no, las llevan de acá. Exportamos esclavos, así es, somos esclavos y exportamos esclavos a países de primer mundo. Es más, de todos estos millones que se mueven a causa de la esclavitud, la mayor cantidad de dinero se va justamente para los países de primer mundo, al que llamamos. ¿Qué pasa en el Perú? Ciertamente sí, hay organizaciones que luchan contra la esclavitud, como por ejemplo la World Free Foundation, que trabaja en todo el mundo y por supuesto nos ayuda con las cifras con las que hoy estamos trabajando. En el Perú, en 2023, las cifras nos dicen que son 10.000 desaparecidos. En lo que va del año, 7.000 desaparecidos. Eso lo hemos visto todos en las noticias, ¿no? Ahora que hablábamos del caso de Sheila y bueno, de diferentes casos. Sí, tantos desaparecidos y nadie sabe dónde están estas mujeres, niñas, niños, adolescentes. Conversaba con un miembro de la Policía Nacional. Obviamente no puedo decir su nombre, pero me decía, Huánuco es uno de las regiones que más casos de desaparecidos hay, y eso lo vemos en las redes, ¿no? En cada diario, en cada medio de comunicación, ayúdame a encontrar a mi hijo, ayúdame a encontrar a mi hija, ayúdame a encontrar a mi hijo, y desaparecen todos los días, y es terrorífico ver cómo desaparecen nuestros hijos. Ese policía me dice, en Huánuco tenemos las cifras más altas de desapariciones, la mayoría de ellas no los encontramos, porque Huánuco es un corredor, por aquí viene el negocio y por aquí pasa el negocio. Llega a la selva y mira, me dice, hay tantos puertos clandestinos, tantos aeropuertos clandestinos en nuestra selva, porque llegan ahí, no solo las prostituyen a nuestras niñas, sino también las exportan. Solo para que tengas una idea, me dijo, en un punto, aquí en nuestra selva, en un punto en especial, solo uno para que tengas una idea, en uno de sus aeropuertos clandestinos tienen 50 viajes por día. Es lo que me dice esta persona, y con la jerarquía que le corresponde, 50 vuelos al día que llevan, que exportan. Obviamente, si el aeropuerto es clandestino, es ilegal, obviamente no están llevando, como decían, ripio o productos de pan llevar. No, están llevándose a nuestros hijos. Personalmente, desde Radar Social, como madre, como docente, como miembro de la sociedad civil, exigimos que nos digan dónde están nuestros hijos, que busquen maneras. Si la policía sabe hacia cuáles son los corredores, desde dónde salen, desde dónde se exportan a nuestras niñas, ¿por qué no manejar mejor este tema? Ojo, no estoy culpando a las autoridades. Yo creo, señores, que el principal culpable de esta esclavitud somos nosotros, y haga mea culpa. No se tape los ojos, no finja que no existe, no se haga al que desconoce, y aunque usted desconociera, no es por eso menos culpable. Usted, señor, que mira en sus pantallas, en sus redes, que usted que compra este servicio de niñas en línea, de jovencitas en línea, de esclavas, usted que compra esto, de videos violentos, videos en el que se matan, que hay sadomasoquismo en nuestros niños, usted que compra eso, no se da cuenta que uno de esos niños, niñas, adolescentes pueden ser su hijo o la mía. No porque estén esos videos no significa que no sea uno de los nuestros. Algún día puede ser uno de los nuestros. No va a haber vendedor si no existe comprador. Así que somos tan responsables al comprar esa esclavitud. Por supuesto, si usted tiene una empresa o usted tiene trabajadores, págueles un salario digno. Todos tenemos derecho a una vida digna. No compremos esclavitud, no fomentemos la esclavitud. Como siempre, enseñe a sus hijos valores, amor, respeto, solidaridad. Enseñe a sus hijos buenos hábitos. Lea libros, lea escritores huanuqueños con su Radar Social hasta el próximo miércoles, 9 de la mañana, con Radio Noticias del Perú. Nos vamos a la pausa.
Transmite desde la ciudad con el mejor clima del mundo.